Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del Penjin de Lingnan. Y ojo, que esto es mucho, pero que mucho más que simples árboles en miniatura. Es en realidad toda una filosofía expresada a través de la naturaleza. Pensemos en ello como un diálogo silencioso, una conversación íntima entre el artista y el propio árbol. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? La que va a guiar todo nuestro recorrido. Porque al final no estamos hablando solo de técnica, sino de intención, de alma. ¿Cómo es posible que algo tan simple como una rama, una pequeña curva o incluso un espacio vacío pueda contarnos una historia? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a intentar desentrañar. A ver, para empezar a entender de qué va todo esto, lo primero es cambiar el chip por completo. La idea que casi todo el mundo tiene es que esto consiste en coger un árbol y, bueno, forzarlo a tener una forma determinada. Pero la filosofía de Lingnan le da la vuelta a esa idea, vamos, totalmente. Aquí el artista no es un escultor que impone su voluntad, no. Es más bien un acompañante, alguien que ayuda al árbol a ser el mismo, a expresar lo que ya lleva dentro. Vale, entramos en materia. Primer pilar de esta filosofía, y es fundamental. Antes de coger las tijeras, antes de tocar una sola rama, antes de hacer absolutamente nada, la primera acción es escuchar. Así de simple y así de complicado. Se trata de pararse a entender ese impulso vital, esa energía que ya está fluyendo dentro del árbol. O sea que el artista no se inventa una forma de la nada, para nada. Lo que hace es revelar un movimiento que ya está ahí, que ya está ocurriendo. Es como si pudiera percibir la estela de una energía invisible, el famoso chi, y su trabajo consiste en hacerla visible para todos a través de la estructura del árbol. Es una pasada. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se manifiesta toda esa energía en la forma física del árbol? ¿Cómo lo vemos? Pues la respuesta está en una danza constante, un juego de opuestos que se complementan. En la filosofía china se conoce como el yang y, aquí atención, el yin. Y entender esta distinción es la clave de todo. Pensemos en las ramas yang como la arquitectura, la columna vertebral del árbol. Son las fuertes, las directas, las que tiran para arriba con vigor. En cambio, las ramas yin, estas son la poesía. Son más finas, más delicadas. A menudo caen o se retuercen buscando la luz de otra manera. Son las que crean la atmósfera, el ritmo. Pero, ¿qué pasa si se rompe ese equilibrio? Imaginen un árbol que solo tiene ramas yang, pura fuerza, pura estructura. ¿El resultado? Pues un árbol rígido, predecible, soso. Le falta alma, le falta ese puntito de misterio. Y si nos vamos al otro extremo, ¿qué tenemos? Pues un árbol que solo tuviera ramas Xin, pura delicadeza. Se vería débil, ¿no? Sin dirección, sin presencia. Sería como un poema precioso pero sin gramática. Un montón de palabras bonitas que no llegan a contar nada claro. Es justo ahí, en el diálogo entre estas dos fuerzas, donde de repente nace la vida. Es esa tensión constante entre la fuerza del yang y la sutileza del yin lo que crea ritmo, lo que da profundidad y al final lo que le da un significado. Es cuando el árbol de verdad parece que respira. Vale, ya tenemos la estructura visible, ese valle del yang y el yin. Pero, ¿cuál es la gramática invisible que mueve todo eso? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque la filosofía taoísta nos da otro lenguaje para entenderlo, los 5 elementos. Y ojo, no hay que pensar en ellos como sustancias, sino más bien como patrones de movimiento, como tipos de energía. Empezamos por la madera. Este es el impulso que se abre, que busca, que avanza sin dudar hacia la luz. Es la energía de la expansión, el gesto de una rama que dice, aquí estoy yo. Luego tenemos el fuego. Esta es la energía que va hacia arriba. Es la vibración, la intensidad en su punto más alto. Es la fuerza que eleva al árbol hacia el cielo, su máxima expresión de vitalidad. Claro, que todo lo que sube necesita una base sólida, ¿no? Pues esa es la tierra. Es el centro, el peso, la quietud que lo sostiene todo. Digamos que es el ancla de la composición, lo que le da serenidad. Después viene el metal. Si la madera era expansión, el metal es todo lo contrario. Es contracción, es refinamiento. Es la energía que se recoge hacia adentro, la que define las formas con precisión, como una línea que se afila. Y por último, el agua. El agua es fluidez, es continuidad. Es la energía que lo conecta todo, que une los espacios. No es una forma en sí, sino el movimiento suave que enlaza una parte con otra, dando cohesión al conjunto. Lo fascinante es que estos elementos no van cada uno por su lado. ¿Qué va? Actúan en una secuencia súper lógica. Fíjense, un impulso se abre como la madera. Llega a su punto más alto, como el fuego. Se asienta sobre una base sólida, la tierra. Luego se refina, se recoge, como el metal. Y finalmente todo se une en un flujo continuo,
como el agua. Y así, el árbol deja de ser un objeto y se convierte en un proceso vivo. Bien, hemos hablado de estructura, de energía, de cosas muy profundas. Pero al final, ¿cómo se traduce todo esto en algo que nos llegue? ¿Qué es lo que hace que miremos un penjin y nos conmueva? La respuesta, una vez más, la encontramos en los principios de la estética taoísta. Estos 4 conceptos son como la brújula del artista. No se trata de hacer una foto del árbol, una copia literal, no. Se busca crear una obra que resuene, que conecte con la intuición. Eso es Yun, que exprese una vida que bulle por dentro, el Qiyun. También que sepa sugerir en lugar de gritarlo todo, el arte de la reticencia, o Yi, y algo absolutamente crucial, que entienda el vacío, el Shu, como un elemento más de la obra. Y esto del vacío es una idea potentísima, sobre todo porque choca mucho con nuestra mentalidad occidental, ¿no? Que siempre tiende a rellenar todos los huecos. En la estética del Lingnan, el vacío no es ausencia, es función. Es tan importante como la propia rama. Piensen en ello como el silencio en la música, que es lo que da sentido a las notas. Es el espacio que permite que el árbol respire y que nuestra mirada pueda viajar a través de él. Y con todo esto, casi sin darnos cuenta, hemos vuelto al principio. Si el arte no es imponer, sino escuchar, si no es crear, sino descubrir un equilibrio que ya estaba ahí, entonces los papeles se invierten. El rol del artista y el del árbol cambian por completo. Así que la danza queda clarísima. El yang es la prosa, sostiene, da una dirección, establece la estructura de la historia. El yin, en cambio, es la poesía. Sugiere, construye la atmósfera, crea la emoción. Uno es el qué, el otro es el cómo. Y por supuesto, uno sin el otro se queda cojo, incompleto. Al final, la gran lección es esta. El artista no crea un penjin, lo descubre. Su trabajo es revelar una verdad que el árbol ya lleva dentro. Y esa verdad resulta que es una lección universal, que la vida misma, en todas sus formas, es precisamente eso, una danza constante entre impulsos opuestos, entre la fuerza y la delicadeza, entre la estructura y la poesía. Y con esta reflexión cerramos. Porque más allá de la estética, más allá de la técnica, si de verdad nos paramos a observar, si escuchamos de verdad, ¿quién sabe? Quizás este pequeño árbol en su maceta nos esté enseñando algo fundamental sobre el equilibrio en nuestra propia vida. Da que pensar, ¿eh? Gracias por habernos acompañado en este viaje.